Bienvenidos, este es el video explicativo de la guía número 1 de Geometría para el grado séptimo 1. Soy la docente María Chávez. ¿Será que podemos encontrar la geometría inmersa en la naturaleza o en los diseños arquitectónicos? Como podemos darnos cuenta, cada una de las imágenes son dos ejemplos diferentes. A mano derecha tenemos una foto de un panal de abejas en donde ellas depositan el polen que extraen de las flores para formar la miel. Ahora, este panal está conformado por varias celdas. Cada una de las celdas puede oscilar entre 0,4 centímetros a 5,6 centímetros. Y como podemos ver, es en forma de polígono regular. Aquí están los polígonos. A mano izquierda tenemos una figura arquitectónica, el cual es un invernadero, se encuentra en Inglaterra. Está compuesto por varias cúpulas y cada una de las cúpulas está compuesta por polígonos regulares, como podemos darnos cuenta. ¿Sabías eso? ¿Sabías que la geometría está inmersa en muchas ciencias? ¿Por qué no te tomas un tiempo e investigas un poco en qué otras ciencias puede estar inmersa la geometría? Y nos comentas, ya sea en clase o por WhatsApp. Vamos entonces ahora sí a definir lo que es un polígono. Dice que es una figura plana, limitada por segmentos. O sea que el polígono no tiene líneas curvas, solo segmentos, o sea, líneas rectas. Tal es que cada segmento se interseca, es decir, se corta en otro solo en sus puntos extremos. Es decir, el segmento AB se corta con el segmento BC en el punto extremo que es B. El segmento AB se corta en el punto extremo con el segmento AE. Y ningún par de segmentos consecutivos. ¿Cuáles son los segmentos consecutivos? Los que comparten un vértice. Por ejemplo, el segmento BC es consecutivo con el segmento CD. Dice que no son colineales. ¿Qué significa la palabra colineales? Que no están en la misma línea. Recuerden que yo mencioné los segmentos B, C y CD. ¿Cuáles son los puntos de esos segmentos? B, C y D. No se encuentran en la misma línea. Si yo paso una línea acá, en la misma línea se encuentra DC, pero se excluye a B. Si paso la línea por acá, los puntos que se incluirían serían B y C, pero queda por fuera D. Si yo paso una línea acá con B y D, entonces se incluyen esos dos, pero queda por fuera C. Expliquemos entonces algunos elementos del polígono. Lado, vértice, diagonal, perímetro, ángulo interior y ángulo exterior. Bueno, bien, vamos a explicar todos los elementos. Lado es cada uno de los segmentos que conforman el polígono. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados y cada uno de los lados es un segmento. Por ejemplo, AB, que es este ladito que está acá, de aquí a acá, es un segmento. ¿Cómo se nombra? De esta forma. AB y con una barrita en la parte de arriba. BC también es otro segmento. Quiero aclarar algo aquí y es que se puede escribir BC o CB, da lo mismo. Es el mismo segmento porque tiene los mismos vértices. Otro segmento es CD, recordemos la barrita, si no, no es un segmento.
Otro segmento es DE. Y otro segmento es EA. Para un total de 1, 2, 3, 4 y 5. 5 segmentos, 5 lados. Vértice. Es el punto de intersección, o sea, el punto de unión de dos lados consecutivos. Por ejemplo, AB es consecutivo con AE. ¿Cuál es el vértice que los une? Pues A, porque es el punto de intersección o de unión. AB también es consecutivo con BC. ¿Por qué son consecutivos? Porque están compartiendo un vértice o un punto más bien. Ese punto sería el vértice, que es B. Vuelvo a explicar por si acaso no alcanzaron a entender con estos dos ejercicios iniciales. BC, que es un lado, es consecutivo con CD porque comparte el mismo punto, no realmente comparte el mismo vértice, por eso es que son consecutivos. Entonces, ese punto de intersección se le llama vértice, que es C. Luego también D es vértice y también E es vértice. Diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Entonces, B y C son vértices consecutivos, pero B y D no son vértices consecutivos, por lo tanto, aquí está una diagonal. O sea que la diagonal sería el segmento DE. Es un DB, perdón, es una diagonal. Ahora, C y D son vértices consecutivos, pero C y E no es vértice consecutivo, por lo tanto, aquí hay otra diagonal, el segmento CE. CA tampoco son consecutivos, por lo tanto, aquí está otra diagonal. CA. ¿Has visto otra diagonal por allí? CDA tampoco son consecutivos. Aquí también cabe otra diagonal que es DA, el segmento. ¿Has visto otra? EB tampoco son, vamos a corregir rápidamente. EB tampoco son consecutivos y tenemos otra diagonal EB. Y ya creo que esas son las únicas. Sí, señor. Ya sabemos lo que son diagonales. ¿Qué es perímetro? Es la suma de las longitudes de todos los lados del polígono. Por ejemplo, recordemos que tiene 5 lados. Si cada lado mide 3 centímetros, pues podemos sumar 3 más 3 más 3 más 3 más 3 5 veces o multiplicar 3 por 5, que sería 15 perímetro, 15 centímetros. Es la suma, listo. Pero como en este momento es la suma de todos los lados, pero como en este momento estamos hablando de un polígono regular, es decir, todos tienen la misma medida y como son 5 lados, por eso lo multipliqué por 5.
pero todo cambia dependiendo de la figura y también dependiendo de las medidas. Pero el perímetro entonces se define como la suma de las longitudes de todos los lados. Ángulo interior es el ángulo formado internamente al polígono por dos lados consecutivos. Entonces, EA es el lado consecutivo con AB. Entonces, como son dos lados consecutivos, se puede formar un ángulo. Este también es un ángulo interior. Este de aquí a acá es un ángulo interior. Y este de aquí a acá es un ángulo interior porque se está formando como la abertura entre dos lados consecutivos. En cambio, el ángulo exterior dice que es el ángulo formado externamente al polígono por un lado y la prolongación de un lado consecutivo. Entonces, los lados C, B y BA son consecutivos. Entonces, el ángulo exterior se forma por un lado y la prolongación. ¿Qué significa prolongación? Como si siguiera, o sea, ¿cuánto más puede continuar? Entonces, si el segmento consecutivo es AB, pues entonces yo lo prolongo de esta forma. Voy a colocar encimita para que se vea, pero es en la línea negra. Esta sería la prolongación del segmento AB y entonces el ángulo exterior se forma entre la abertura del lado y la prolongación del lado consecutivo. La prolongación del lado consecutivo. Vamos entonces a realizarlo con otro ejemplo. Nombremos un ángulo exterior con B, C y C, D, por ejemplo. Tenemos el lado DC y la prolongación del segmento consecutivo. Ya sabemos que el segmento consecutivo de DC puede ser EB o BC. Entonces yo prolongo el lado BC de esta forma y el ángulo consecutivo que me da es la abertura que hay entre el lado como tal y la prolongación del lado consecutivo, que sería este de aquí. Vamos a practicar entonces un poquito. Dice, observa cada una de las siguientes formas, subraya si es polígono o no y explica por qué. Definitivamente esto no es un polígono, porque recordemos que la definición de polígono dice que es una figura limitada por segmentos y aquí no hay ningún segmento. Por lo tanto, no es un polígono porque no está limitada por segmentos. Esta que está acá tampoco es un polígono precisamente porque los segmentos son líneas rectas, más no líneas curvas. Miremos entonces la clasificación que tienen los polígonos. Se clasifican en tres categorías, según la forma, según el número de lados y según la medida de sus lados y ángulos interiores. Según la forma, se clasifican en convexos y cóncavos. ¿Cuándo un polígono es convexo? Dice cuando ninguno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Es decir, cuando todos los ángulos interiores de un polígono miden menos de 180 grados. ¿Y cuándo entonces es un cóncavo? Pues cuando uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos que este polígono mide 245 grados. Como mide más de 180 grados, inmediatamente es un polígono cóncavo. Según el número de lados,
Si tiene 3 lados, se clasifican en triángulos. Si tiene 4, se clasifican en cuadriláteros. 5, pentágonos. 6, hexágono. 7, octágono. Y así sucesivamente. Entonces tenemos dos ejemplos. Este es un pentágono porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y este es un hexágono porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Independientemente de que tengan el mismo, la misma medida o no. Solamente que si tiene 5 lados se llama pentágono. No importa la medida. 6 lados se llama hexágono y así sucesivamente. La tercera clasificación es según la medida de sus lados y ángulos interiores. Se clasifica en polígono regular y polígono irregular. Si la medida de sus lados y ángulos interiores son iguales, son regulares. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado. Ustedes saben que el cuadrado, bueno, primero es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, ¿cierto? Es convexo porque todos los ángulos miden 90 grados, ninguno mide más de 180 grados. Pero también es irregular. ¿Por qué? Porque todos los lados miden lo mismo, tienen la misma medida, igual que todos los ángulos interiores. En cambio, ¿cuándo es irregular? Cuando sus lados y ángulos interiores tienen medidas diferentes. Por ejemplo, efectivamente, este es un polígono irregular, dado que no tienen las mismas medidas, ni de sus lados, ni de sus ángulos interiores. En la pantalla estamos viendo un tangrams, que es realmente un rompecabezas formado por piezas geométricas, dos triángulos grandes y dos triángulos pequeños, que sería este y este de acá. Un triángulo mediano, que es este de acá, un cuadrado y un paralelogramo. Con esas piezas del tangrams podemos formar varias figuras. Por ejemplo, el gatico. Espero que hayan visto la forma de gatico. El gatico que pueden ver aquí está formado por todas esas figuras. Ahora, ¿qué tal si realizas un tangrams con implementos que tengas en casa? Ya sea cartulina, cartón paja, dependiendo de lo que esté a tu disponibilidad y disposición para realizar o más bien para armar las siguientes figuras que te voy a mostrar. En verdad es muy divertido. Podrían hacer hasta carreras para ver cuál haría la figura más rápido con el tangram que armas en tu casa. Vamos entonces y te voy a dar con uno. Vamos a hacer la tortuguita. Recordemos que es un cuadrado, aquí está el cuadrado, un paralelogramo, aquí está el paralelogramo, dos triángulos pequeños, aquí tenemos los dos triángulos pequeños, un triángulo grande, perdón, dos triángulos grandes, aquí está pegado el otro, y un triángulo mediano. Entonces, ya te he dicho cómo se puede armar la tortuga. Ahora, mira el conejo y mira el caballo. Bueno, en el tangrams vimos varias figuras en forma de triángulo. Dos triángulos grandes, dos triángulos pequeños y un triángulo mediano. Ahora, ¿qué es un triángulo? Es una figura del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2. Si hay tres rectas, tienen tres ángulos interiores. Entonces, la clasificación del triángulo es según la medida de sus lados, se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando los tres lados tienen la misma medida. En consecuencia, los tres ángulos también deben de tener la misma medida. Entonces,
para facilidad de su construcción, como sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, y como tenemos tres ángulos, entonces cada uno saldría de 60 grados, ¿cierto? 60 por 3, 180 grados. Entonces, siempre la medida de los triángulos equiláteros con respecto al ángulo interior o a los ángulos interiores, siempre deben medir 60 grados. Un triángulo isósceles, ¿cuál es? Pues aquel donde dos de los tres lados miden lo mismo, tienen la misma medida. En consecuencia, dos de los tres ángulos interiores también miden lo mismo. Por ejemplo, este lado mide lo mismo de este lado, entonces el ángulo interior opuesto a este lado es este de acá, y el ángulo interior opuesto a este lado es este de acá. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo miden lo mismo también. Un triángulo escaleno es aquel en donde los tres lados son diferentes. En consecuencia, los tres ángulos también son diferentes. La segunda clasificación tenemos que es según la medida de sus ángulos interiores. Entonces, recordemos que un ángulo es agudo cuando es mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. Un ángulo es recto cuando mide exactamente 90 grados. Y un ángulo es obtuso cuando mide más de 90, pero menos de 180 grados. Entonces, recordemos estas tres clasificaciones. Ángulo agudo, menos de 90 grados, ángulo recto, 90 grados, ángulo obtuso, más de 90, pero menos de 180. Recordemos la clasificación de los ángulos. Ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Entonces, un triángulo acutángulo es aquel en donde sus tres ángulos internos son agudos. Un triángulo rectángulo es aquel en donde uno de sus ángulos interiores es recto, o sea, mide 90 grados. Y un triángulo obtusángulo es aquel donde uno de sus ángulos interiores es obtuso, es decir, mide más de 90 grados y menos de 180. Ahora, ¿cuál triángulo? Bueno, vamos a verificar primero si un triángulo equilátero rectángulo se puede. Pensemos un momento. Recordemos que el triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales, pero sus ángulos también son iguales. Y recordemos que todos los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 60 grados porque yo lo demostré ya en la diapositiva anterior. Ahora, recordemos también que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo que mide 90 grados. Por lo tanto, ya no se podría. No puede existir un triángulo que sea equilátero, rectángulo al mismo tiempo. Pero sí puede hallar un triángulo que sea equilátero, acutángulo, por ejemplo. Porque los tres ángulos son agudos, porque si cada uno mide 60 grados, 60 es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Por lo tanto, sí se puede un triángulo equilátero acutángulo, pero no se puede un triángulo equilátero rectángulo. Esto que coloqué acá es la nota que me había servido en la clasificación anterior, y es aquella que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre debe dar 180 grados.